Bueno, bienvenidos a todos a un podcast más de Círculo FBA. Yo soy Óscar Basauli y bueno, soy vendedor de Amazon desde hace más de 5 años y nos hemos decidido pues a tener este podcast para poder enseñar o para poder dar nuestra experiencia sobre qué es vender en Amazon y temas importantes sobre la venta en Amazon. Estoy aquí con Jordi, que si quieres también cuenta un poco de ti, Jordi. Hola, buenas a todos. Bueno, este es nuestro segundo capítulo. Mi nombre es Jordi Cascán, o también me conocen como Jordi de Vivo, y también pues llevo vendiendo en Amazon más de 5 años y aquí estamos. Y hoy os vamos a hablar sobre FBA, FBM, que yo sé que es un tema súper típico, pero seguro que no vais a escuchar las cosas típicas hoy, ¿verdad? Yo creo Así que que, sí, yo creo que sí, porque además tenemos experiencia los dos y no es lo mismo entender lo que es FBA, FBM y haberlo trabajado y haber buscado las maneras para optimizarlo de la mejor forma, ¿no? Entonces, bueno, FBA, FBM, para el que no sepa directamente lo que es, FBA es Fulfillment by Amazon, que al final tú le envías el producto a los almacenes de Amazon y ellos van a distribuir a los clientes finales directamente desde sus almacenes y FBM, Fulfillment by Merchant, que al final es como envía al propio vendedor. O sea, tú tienes tu producto en Amazon colgado y cuando entra una compra, en vez de que Amazon envíe el producto al cliente final, el que lo envía eres tú desde tu almacén o desde tu casa, donde quieras, ¿no? Ese es un poco el tema. Y no sé si tú, Jordi, tienes FBA, tienes FBM, ¿cómo lo trabajas? hoy yo tengo los dos, tanto FA como FBM, y creo que es muy interesante combinarlos. Va a depender sobre todo del tema del producto. Bueno, si no habéis visto nuestro primer podcast, que fue el último que hicimos, vendemos en otros marketplaces, ¿vale? Entonces, pues FBM puede ser una buena solución también a vender en otros marketplaces. No obstante, también hablaremos sobre que podéis hacer esta venta, ¿no? Como un FBA en otros marketplaces, si os lo permite el marketplace, por supuesto, es decir, enviar desde Amazon ventas que no son de Amazon. No sé si tú haces esto, Oscar. Yo lo he probado, pero por un tema de precios, al final el coste que me daba Amazon era demasiado, era más alto de lo que me costaba a mí hacerlo con una empresa típica Total, logística total. de España o lo que sea. Entonces, no lo he hecho mucho. Pero sé que hay gente que, por ejemplo, si no tiene almacén propio, el típico vendedor, ¿no? Pues que no quiere almacén, que quiere hacerlo todo digital, en plan, le llega el producto a Amazon y de ahí ya vende en Amazon y no tiene un intermediario en cuanto a almacén, pues mucha gente lo hace, porque si no, es imposible abrir otra marketplace si no tienes un almacén y quieres hacerlo todo centralizado en Amazon. Correcto. En mi opinión, ¿vale? Ya puestos a que te has metido ahí, eh, eso es un error o al menos podría ser una forma de empezar, pero como cualquier empresa lo que quiere es ser lo más rentable posible. Y ya te digo, o sea, yo no vivo en Alemania y tenemos un 3PL en Alemania, que hablaremos, un 3PL es básicamente lo que es Amazon, ¿vale? Es un third party logistics, es un almacén que te gestiona pues los pedidos, bueno, las devoluciones, te lo gestiona absolutamente todo y te aseguro que te va a salir mucho más barato que hacerlo desde el propio Amazon. Y bueno, pues si vendes 4 unidades, pues no tiene sentido. Pero si ya tienes un volumen interesante, 100%, yo te recomiendo que busques este tipo de almacenes. No sé si Muchísimo. es uno propio o tú sí que tienes o sea, utilizar un 3PL o uno propio. Ahí, eso es otro tema, eso es otro tema. Yo en mi caso creo que aún no, o sea, no he encontrado el punto en el cual me compense tener un almacén propio con trabajadores propios y todo lo que conlleva el gestionar trabajadores en un almacén y el tener que estar ahí. Entonces yo creo que un 3PL, a no ser que te hagas muy grande en plan ya de decenas de millones al año, yo creo que entonces un 3PL es la mejor opción para quitarte dolores de cabeza, porque al final los trabajadores son suyos, ellos se encargan de si alguien se pone de baja, de si alguien no viene, de si tiene que salir el pedido y no tiene suficiente, yo qué sé, cajas, lo que sea, ¿sabes? Entonces tú te encargas solamente de pagarle un fee o un coste. Se suele pagar un coste por lo que es el metro cuadrado, el metro cúbico, y luego pues un coste por el envío que sale y hay algunos otros pues, que te cobran por lo que es gestionar el pedido, ¿no? El tema del picking, Mm, todo esto.
pero al final tú, oye, tienes un precio cerrado, te olvidas, te tienes que asegurar que salgan bien los pedidos, porque si no Amazon te va a penalizar fuerte, pero para mí, o sea, es que no hay color. Yo creo que un 3PL para mí es lo mejor. No sé tú. No puedo estar más de acuerdo, básicamente, porque yo tenía almacén y lo hemos ¿Tenías desmantelado. almacén? No, fuera. O sea, es una ruina. O sea, eso, pues como tú bien has dicho, ¿eh? Comprar cajas que siempre haya. Que si, bueno, pues montar las estanterías, que si tal, que si cual, que si los trabajadores que se ponen de baja. O sea, que no O merece sea, la pena por el ningún lado. ahorro era mucho realmente, entre lo que... Tú No piensas, tanto. tú piensa a lo mejor que solo en cajas tienes que tener mínimo, te hacen pedidos de 1000 cajas, ¿no? Porque tienes que, bueno, pues si es solo con eso ya tienes un montón de inventario ahí metido. Ya. Eh, dolores de cabeza porque, a ver, pues tienes que contratar softwares para que se integre correctamente un marketplace con lo otro. Y al final, muchos 3PLs ya te ofrecen, ¿no? Esa solución. Eh, y es muy difícil calcular el coste por producto, ¿no? Es muy relativo. Entonces, no sabes por dónde estás perdiendo dinero muchas veces. ¿Y qué pasa? Que si creces mucho, tenías que utilizábamos uno tercero en el cual los contenedores iban a ese tercero y poco a poco iban yendo al nuestro. Claro, Claro. entonces, hostia, porque claro, no cabía. Pues nosotros teníamos una capacidad de, no sé, eran pues 30 palets o así, no daba. Entonces, no se ha dado cuenta. O al menos con muchos millones creo que tendrías que hacer para que te saliese a cuenta. No, totalmente, tío. Yo creo que estoy en la misma y luego pues el tema de los contenedores también. O sea, yo me acuerdo que, vale, ahora sí, yo me acuerdo que al principio el tema de los contenedores, o sea, yo lo que cogí fue un 3PL, pero no profesional, sino el típico almacén familiar que quieren adaptar un poco el negocio y trabajar con eso, ¿no? Entonces les tuve que enseñar todo, ¿no? Oye, pues cuando viene un contenedor tiene que ir dos personas, tienen que descargarlo, paletizarlo, porque la gente decía, no, pues viene en Mm. palet, no, viene a granel, o sea, o al menos Em, como yo lo hago es a granel, o sea, hay Siempre 300 sale grande. cajas, 300 cajas que hay que vaciar, un contenedor de 40 pies, claro, al principio flipaban, ¿sabes? Porque decían, pero ¿cómo va a venir esto a granel y lo vamos a tener que paletizar? Y luego, claro, entonces al principio se les volaba la cabeza y tenía que ir yo ahí, ¿no? Luego ya, pues poco a poco, pues han entendido eso, pero yo me imaginaba el tener que buscar siempre gente y que siempre haya gente en ese momento que pueda descargar contenedores, a veces llegan dos en un día y al final ahora mismo ese marrón lo tienen ellos y yo les Mm. pago por cada contenedor que me descargan y ya está. Y la verdad que estoy muy contento en ese sentido de haber tomado esa decisión porque yo estuve a punto, yo fui a ver un par de naves para coger almacén y finalmente por el precio, por la localización no me encajaron y desistí y pasé al 3PL, o sea que yo creo que la mejor opción Pues para cualquier vendedor de Amazon. desde luego, bueno, hablando de la descarga, yo también empecé con un 3PL, sistema familiar, y claro, no sabían que tienes 1 hora o 2 horas para la descarga por la naviera. Y Sí, bueno, nos metieron un palo de recargo a la naviera que te cagas. sí, ¿no? Claro, No, tardaron no, un huevo a total. descargar. Sí, 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 a mí sí. esto me ha pasado, a mí esto me ha pasado y me han puesto recargos, pero luego pues hay que pelearse con el almacén para ver quién lo paga, ¿no? Pero Bueno, sí. Entrando en eso, claro, ahí cuando tienes un almacén 3PL, por ejemplo, yo lo tengo en España, ¿no? Que es donde me llega a mí toda la mercancía, me llega en contenedores o la que fabrico aquí me llega directamente al almacén, ahí se almacena y de ahí lo envío a Amazon FBA, yo debo tener un 70%, 80% FBA, y luego FBM, pues los pedidos directamente salen desde ese almacén con una empresa logística aquí en España. Yo, por ejemplo, utilizo Correos Express, pero ¿qué haces cuando quieres hacer un FBM o puedes hacer un FBM en Europa, en Italia? ¿Tú lo haces o lo has intentado? sí. Puedo asegurar que es un dolor de cabeza mm, que yo solo lo haría cuando no tienes otra opción, ¿vale? Pero bueno, si no tienes otra opción, pues lo tienes que hacer, ¿no? Y, y bueno, tienes dos opciones en función de tu volumen, ¿no? Pues tienes opción uno, si tu volumen es pequeño,
traes a España, ¿vale? Importas en España. Entiendo que vamos a entender que tu máximas ventas, o sea, tu mayor parte de las ventas son en España. Importas a España, como bien tú has dicho, un contenedor. Ya, bueno, estamos hablando ya un poco de volúmenes más así grandes, ¿no? O sea, si vendes solo un palé al mes o cosas así, pues no te No, merece la no, no. pena estar pensando en estas cosas, ¿no? Pero vamos a hablar ya un poquito, pues, oye, me va muy bien en España, pues que quiero hacer FBM fuera. Entonces, tienes la opción de eso, traerte esto aquí y enviar, pues sí que carga paletizada a Europa. No es barato. A un 3PL. Sí, sí, un 3PL. ¿Qué pasa? Pues que ahí te están calzando bastante, ¿vale? Mira, si tienes mucha suerte, te pueden cobrar 70 euros por pallet. Suerte, eso es mucha suerte. ¿Por el envío Y por el el envío. envío? Sí, sí. Vale. A ver, ¿qué pasa? Eh, Hay productos que la diferencia entre enviarlos FAFM, o sea, es decir, digamos, la tarifa es muy baja, muy poca, pero hay productos que es Total. muy alta, ¿no? La de la diferencia. Entonces, pues esto al final es un juego de números. Si te sale la suma de traerlo a España, ¿no? Enviar un palé hasta allá, que lo descarguen, que tal, que cual, te sale que ganas más dinero eh, que, que simplemente enviando desde España o haciendo FBA, pues entonces lo haces y te tiene que compensar el volumen. Por 4 o 5 unidades, obviamente no va a compensar. Ahora bien, tienes aún más volumen, que es lo mejor que puedes hacer, que ahora pues estamos planteando eso, envías directamente un 20 pies o un 40 pies a Italia, Alemania, ¿vale? Ahora mismo Francia no lo tocamos, pero Italia y Alemania. Eh, Alemania directamente puedes pasar o sea, con IVA diferido y, pues ahí sí tus márgenes aumentan muchísimo, ¿no? Mucho. Pero ya digo, esto es por no tener otra opción. O sea, si yo con los productos que puedo hacer FBA, o sea, que esto no tiene sentido, no lo hago. O sea, esto complicarse de esta manera es porque no tengo otra opción, ¿vale? O sea, ojalá no Tiene que ser algo tuviese que hacerlo. extremo. Algo extremo, totalmente. O sea, yo lo intenté, pero al final me di cuenta de que en España soy fuerte con FBM en algunos productos y que enviarlos fuera no me salía a cuenta. Entonces ya directamente, pues hay productos, por ejemplo, que los vendo solamente en España. Es decir, ya no me sale a cuenta hacer el FBA en Europa o a un precio muy alto. Entonces la diferencia de ventas en España versus Europa FBA es mucha, entonces es residual, pero al menos en España consigo ser muy fuerte con FBM porque además si lo trabajas bien, haces los envíos al día siguiente como marca Amazon, etcétera, y cumples con todos los ratios que Amazon te va poniendo, porque al final entras como en un periodo de prueba cuando quieres tener el Prime con FBM y si cumples con todos los pedidos en tiempo, se entregan y Amazon entiende de que la experiencia del cliente está siendo la misma o muy parecida que si lo enviara a él, entonces entras pues ya directamente como si fueras un producto FBA con su Prime, con su todo Correcto. y la gente directamente ve, oye, envío al día siguiente y ahí si te haces fuerte, pues claro, compites con gente que a lo mejor son chinos, alemanes, italianos, que no tienen la posibilidad de hacer FBM en España, por lo que estamos hablando, y Mm. ahí puedes ganar muchísimo la partida contra ellos. Y a mí es lo que me ha pasado. O sea, los productos que he trabajado muy bien FBM en España, no me ha costado demasiado ser líder en esos productos. Totalmente. De hecho, bueno, hay gente que no sabe esto, ¿no? Que es lo que tú acabas de decir, que puede ser Prime siendo FBM y a mí me han llegado comentarios de, "Buah, es que me voy a cambiar un almacén porque ese almacén es Prime, aunque sea FBM. Pues es que tú desde tu casa puedes ser Prime FBM, o sea, eso Exacto, no exacto. depende del almacén. Exacto. Depende de la. Mira, yo, por ejemplo, para ser Prime, al tener un 3PL que no era especializado, al menos como yo lo tengo, es con una plataforma que se llama SendCloud, Sí, la que conozco. se conecta con Amazon y se conecta con el almacén directamente. Entonces, Mm, para poner los números de seguimiento en Amazon, se hace automáticamente. Entonces, si tu correcto. almacén no está demasiado desarrollado tecnológicamente, ya tienen algún software interno que lo hacen, te vas a ver en esas. Es decir, puedes enviar desde tu casa, pero vas a tener que estar poniendo códigos y va a ser complicado. Entonces, o utilizas un software externo, que a mí este me va
súper bien, o un almacén muy preparado ya para esto, porque si no, el Prime te lo van a quitar en 3 días. Comentar del SendCloud, o sea, bueno, no sé si antes he dicho, pues tema de cuando estamos en almacén propio, tema de softwares y demás. Vale, si vendes productos de ticket medio, alto, SendCloud es perfecto. Como vendas productos de 9,99, Por SendCloud te precio, quita ¿no? un buen margen. Claro, pero SendCloud, que como tienes la tarifa baja, son 10 céntimos por pedido, más la base, no sé, pues son 50 o 100 euros. Sí. Hostia, ¿sabes? Obviamente estamos hablando ya, pues, supuestamente que hay gente que ya le va bien y obviamente SendCloud a mí me parece, si no el mejor, pues de los mejores que hay ahora mismo que hacen esto que tú comentas, se conectando con todos el centro logístico, o sea, perdón, con Correos Express, GLS, Con UPS, etc. Amazon, sí, Exacto, sí, exacto. exacto. Sí, al final es eso. A mí me compensa porque son productos de ticket medio alto, porque al Mm, final coincide que al final los que hago FBM son productos de un ticket alto y de un volumen alto, ¿no? Que a veces sí, va correlacionado, a veces no, pero en mi caso, sí, sí. productos de volumen con ticket alto y ahí es donde le sacas mucha diferencia. Es decir, posiblemente lo que me cobre Amazon por enviar en FBA y lo que me cuesta a mí enviarlo a FBM es el triple lo que lo que me costaría en Amazon Mm, que lo que me cobra FBM. Entonces, claro, hay una literal, diferencia brutal, brutal. brutal que me da un margen para poder meter ese coste de SendCloud, incluso para poder rebajar el precio o para tener márgenes mucho más altos que mi competencia. A mí me To- funciona muy bien. Totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Y si quieres, porque hemos hablado un poco de FA, FBM, hemos hablado mucho de FBM, vamos a hablar de las cosas buenas de FBA, ¿no? Yo considero que FBA te da un poder de expansión a Europa descomunal. O sea, no voy a decir haciendo un clic porque, pues bueno, ya sabéis que tenéis que tener los números de IVA y demás para que esto salga rentable. Eh, pero me parece algo tan loco que tú envíes tu inventario, por ejemplo, a España y lo dividan entre todos los países donde tienes almacén de Europa. Bueno, Amazon tiene almacén. Pues increíble, ¿no? Yo creo que ese es el punto número uno de cosa buena de FBA. ¿Tú qué opinas? Totalmente. Totalmente. Al final es por lo que decimos que Amazon te da la posibilidad de crecer tanto sin tener que montar equipos, almacenes, ni muchísimo trabajo en cuanto a estructura, porque al final es que Amazon te deja vender en 5 o 6 países fuertes en Europa. Es lo que tú Mm, dices, teniendo un número de IVA. Entonces, lo único que tienes que hacer es enviarle stock a Amazon España o donde estés tú y él lo va a dirigir a todos esos países. Que una empresa normal, si quiere vender en Alemania, o envía desde España, que es carísimo, o tiene que montar un almacén ahí, tiene que montar un equipo allí, etc, etc. Entonces, claro, esto te da una posibilidad de crecer muchísimo más rápido en cuanto a Europa, que es que de otra manera, gente joven como nosotros, o bueno, no joven, ¿no? Pero gente novata, muchas veces que empieza a vender en Amazon, que no tiene ni idea de internacionalizar un negocio, dices, es que esto es un regalo y a mí me abrió el mundo y además a lo mejor abres Italia e incluso te va mejor que España, ¿sabes? Y dices, que a mí me ha pasado, por ejemplo, ¿no? sí, Entonces sí, a mí también. es brutal y yo creo que es clave en el tema de Amazon. Luego ya, si te quieres ir a Estados Unidos, todo eso ya es otro mundo, pero al menos Europa Mm, tenemos la ventaja o desventaja de que sí, son muchos países para poder tener un volumen grande, pero Amazon los conecta con paneuropeo, que al final te sacas número de IVA y para adelante, ¿no? Y luego es tener mm. stock para todos ellos, pero brutal. Y es que la velocidad de entrega es brutal. O sea, tú eso, envías, pues yo qué sé, 20 cajas, o sea, un contenedor, el que sea, a España, lo reparte en sus almacenes en función de tus ventas. Y es que normalmente, pues si tienes stock siempre en todo momento, ¿no? Pues en un día una persona alemana lo tiene, un producto tuyo. O sea, me parece Es brutal. una locura. Es brutal. Y además cambia muchísimo porque hay como dos opciones. O sea, si vas a vender en Europa, vende con pan europeo, porque luego está el transfronterizo, que al final, que es el FN, creo que es, que entonces Sí, se envía desde España, ¿no? Entonces, claro, el coste, hay mucha gente que, es que estoy vendiendo, hay gente que empieza, ¿no? Estoy vendiendo en Italia. Ah, pues ya luego lo cuando sabes. miran ahí en pagos, mira lo que le están cobrando y le están cobrando 10 euros por un producto que vale 20
en logística, claro, porque al final estás viendo a Italia, pero se envía desde España y ahí la tarifa es mucho más alta que te va a cobrar Amazon. Entonces, pues tiene muchísimo más sentido. Oye, si cierra todo, si quieres probar, hay veces que digo, oye, mira, si quieres probar Italia, lanza sabiendo que no vas a tener margen simplemente para ver el volumen de ventas y una vez sabes que en Italia se vende tu producto, cierra porque te vas a quedar sin margen, te vas a quedar sin stock y a partir de ahí envía el número de IVA, sácalo y empieza a activar el pan europeo. Que además es brutal el algoritmo que tiene Amazon para saber dónde enviar cada producto y tener distribuido según las ventas por toda Europa y lo que tú dices, que le llegue al día siguiente el producto al cliente final, ¿no? Para mí es la mayor ventaja y lo que nos ha hecho pues, a todos los vendedores poder crecer de esta manera sin tener una empresa consolidada desde el minuto uno, ¿no? Pero bueno, no todo es bueno, ¿no? También tiene sus cosas malas FBA y yo noto, o no es que lo noto, no es un hecho, ¿no? Van subiendo las tarifas cada 2 por 3. Es que no se cortan un pelo. Y hay productos que digo, tengo 2 opciones, o le subo el precio o, o chapo o dejo de vender este producto. No sé mis competidores cómo estarán vendiendo porque, o sea, no sé si me llega a merecer la pena. No sé si te ha pasado algún producto. Esto en ticket alto no pasa tanto, pero si tienes algún ticket bajo, dices, si es que para ganarme lo que me estoy ganando, no sé Ya. si casi que vendo, no dejo de venderlo. A mí me pasó hace como 2 años, creo, que hubo un cambio bastante bestia en Amazon en el cual empezaron a contabilizar por peso volumétrico. Sí, Yo total. ahí pensaba que se me hundía el negocio, de verdad, ¿eh? Porque tenía productos de volumen en los cuales pues Amazon me estaba cobrando 4 o 5 euros, algo así. Y de repente, de un día para otro, claro, el peso Me acuerdo volumétrico, perfectamente. para quien no lo sepa, tú puedes tener un producto, ¿vale? Que te mide 30 por 20 por 10, ¿vale? Y te pesa 2 kilos, ¿no? Entonces, en ese momento te cogía el peso, ¿vale? Te decía, oye, pues pesa 2 kilos, entra dentro de este margen en el cual los productos por menos de 30, 20 por 10 estás dentro de esta como categoría y luego va por kilos, ¿no? Dentro de la categoría hay como varias subcategorías por kilos. Entonces tú estabas en una que decías, bueno, 2 kilos, ¿vale? Dentro de esto cumplo, te preocupabas de tu medida que entrara dentro de la categoría y el peso, pues un producto grande pero que no pesa muchísimo. Ok, ¿vale? Pues entonces llega un día en el cual veo que me cambian a 15 euros o 14 euros la tarifa. O sea, me pasa de 3 4 a 15. O sea, todo mi margen fuera. Yo me acuerdo de llamar a Amazon y decir, pero, o sea, o me arregláis esto o tengo que cerrar el negocio, ¿sabes? Porque tenía bastantes productos que me daban un buen margen, tenía un montón de stock y realmente ahí me mataron y fue creo que el problema más grande que tuve con FBA. Luego, lógicamente, te van subiendo cosas. Ahora por el pan europeo también te han metido la tarifa en Europa, pero a mí me destrozó bastante y tuve que pues rehacérmelas pero es que al final veías que los competidores tampoco subían mucho el precio, entonces, bueno, hubo ahí, hubo ahí un poco de crisis, pero bueno, esto es Amazon. Ya, y toda la gente, ¿no? Que yo, pues, es nueva, este cambio no lo vivió, pero ese fue un cambio jodido. Muy, muy, muy jodido, tío. Muy Y jodido. aún a mí me llega gente, no, mira, me van a cobrar tanto por la tarifa logística porque mi producto entra aquí. Y yo, no, es que, mira, ¿ves el PDF este? Pues es que tienes que multiplicar largo, ancho por alto y dividir entre 5.000 y si te sale más alto, es que tu peso no... claro, y dice, hostia, entonces este producto no me sale rentable venderlo. Y yo, "Ay, claro. Claro, claro, claro. Es que hay mucha gente que, bueno, yo creo que la mayoría de gente al principio no sabe cuánto le van a cobrar y coge las tarifas un poco así, ¿no? Mete en la calculadora de Leunten, pero luego, si te metes al detalle, pues hay muchas veces que es que no te sale a cuenta vender productos que a lo mejor tienen un volumen muy grande por el tema del peso Correcto. volumétrico y que a veces va por centímetros. Luego ya cuando entiendes el juego y ves, oye, venga, pues ya me voy a poner aquí de cirujano, ¿sabes? O sea, hablar con el proveedor y decirle, oye, mira, me tienes que cortar Eso, aquí 2 centímetros, aquí uno, y el peso eso no te puede quería bajar de preguntar. esto. Tú esto lo has hecho, ¿no? Porque, o sea, es algo que yo he hecho muchísimo y claro, o sea, pasas de
a lo mejor de grandes a estándar. O sea, entonces cambia el juego mucho, mucho, mucho si dices al proveedor, mira, me da Mucho, igual cómo lo mucho. O tienes que sea, hacer. exacto, exacto. O sea, yo me han venido productos ya en plan que ya no cabía nada más, pero al final el tema no es también pensar la categoría de estándar, es ir calculando lo que te va diciendo de lo que tú has dicho, ¿no? El ancho por alto por largo dividido entre 5.000 y ir viendo cuánto da el peso hasta meterlo pues en el peso que realmente quieres. Es que eso puede ser tu caso, pero a lo mejor imagínate, ¿no? Que yo tengo un producto que es muy largo, entonces esa medida se me pasa y todo el resto me encajan, pero esa medida se me Vale, pasa y se me mete en grande, ¿vale? Entonces, claro, para mismo peso, da igual, o sea, volumétrico o no volumétrico, para mismo peso, al final de cuentas, se está metido en una tarifa mucho más alta porque es grande, porque claro. Amazon lo califica como grande. Pues dices, mira, esta pieza me la tienes que doblar, no sé cómo coño, la tienes que hacer por la mitad, pero claro, porque pasas a estándar y va a pesar lo mismo, el volumétrico es posible que se te quede igual o incluso lo reduzcas, eso habría que estudiarlo, Sí. pero solo con ese cambio ya estás ganando igual, no te exagero, 4 o 5 euros, o sea, es un despropósito. Sí, sí, eso es una barbaridad. Y además, cuando te pones a analizar competencia, te das cuenta de que no muchísima gente va al detalle con este tema y marca la Correcto. diferencia, pero muchísimo. O sea, yo tengo productos que llevo vendiendo 5 años y me di cuenta de que bajándole 2 centímetros al producto entraba en una categoría menos y entonces empezaba y vi que nadie de la categoría, porque al final el producto es un producto que se vende en esa medida, ¿vale? Y que ningún proveedor, a no ser que tengas un volumen muy grande, te va a ajustar 2 centímetros por un lado para que encaje en la medida, porque si tú le pides 500 unidades, 1000 unidades, lógicamente no te va a hacer un molde para eso, ¿no? Pero si le Correcto. pides 10.000, 15.000, 20.000 unidades, pues ahí se lo plantean, ¿no? Entonces, cuando llegas a esos puntos y puedes optimizar eso, yo creo que soy el único de la categoría que en vez de pagar 4,5 o 5 euros, pago 3 o 3 y poco, ¿sabes? Entonces, eso te cambia todo, porque en Te productos de cambia todo. 20, 25 euros es que pasas a tener un margen del 20, 22 a ir con 30, 30 y pico, y ahí es donde puedes apretar en publicidad y donde Total. cambias el juego totalmente. Para mí es una de las cosas más importantes a la hora de lanzar un producto en Amazon, el tema de las tarifas FBA. Ahí, vamos, es que no puedo estar más de acuerdo. Hay productos que, o sea, es que hemos reducido, o sea, pues imagínate una mesa de ping-pong, ¿no? O sea, que las hacen de X medida. Y tú Sí. dices, no, no, o sea, a mí me la suda. Yo voy a vender en Amazon y yo no quiero que sea X medida. No es para Sí. competir. No, no es Exacto, una mesa de ping-pong profesional, ¿sabes? Me la tienes que exacto. hacer así. Dice, no, pero es que eso no es la medida de una mesa de ping-pong, y yo, que me da igual. Que la hagas así. ¿Se podrá jugar? Eh, Sí, pues ya está, pues vamos para adentro, ¿no? Claro, claro, o sea, muchas veces imperceptible y a ver, si vas a un público profesional, pues obviamente no. Me lo estoy inventando, ¿vale? Obviamente no es el caso, pero hay muchas cosas así que, obviamente, pues claro, pues para pedir 500 unidades no te van a hacer patutilla, no te voy a hacer eso. Pero ahí puedes ajustar mucho y es como cuando se ven, como tú dices, los márgenes del 30% y demás, o 20 y 10 para PPC, y dices, hostia, pero es que este tío adelante ya, pero es que este tío está gastando todos los meses un pastizal porque ha conseguido optimizar eso y se queda con más margen que tú al final. Como bien tú has dicho. exacto, exacto. Ahí es donde se juega. Yo creo que es la diferencia o lo que al menos nos da esa ventaja competitiva a los que llevamos tiempo vendiendo, a los que ya hemos crecido a cierto nivel, contra toda esa gente que entra nueva, ¿no? Que al final, pues, oye, al principio es lo que te toca, pero, pero es que al final aprendes. Yo aprendí a hostias, básicamente Todos. entendiendo y entendiendo y con el Helium y viendo todos los competidores y ves que cada uno paga una tarifa diferente, ¿sabes? Y venden exactamente el mismo producto. Y dices, bueno, por aquí la gente no se mira esto, pues no se lo miran, ¿sabes? Entonces tú ahí Sí. como, o sea, yo cuando analizo un producto, por ejemplo, en Amazon, de las cosas que más miro es eso, es decir, la competencia que está pagando por la tarifa de logística y cuánto podría pagar yo si reduzco X centímetros o X peso en el producto para entrar a competir con un Mm, precio más bajo o con el mismo precio pero ganando más margen, ¿no? Es algo que miro mm. muchísimo y que creo que tienes que ser un obseso de eso y estar todo el día con la calculadora ahí y haciéndole pruebas al proveedor, porque luego esa es otra. Eh, Tú haces el producto, haces las medidas, luego te llega a Amazon. Resulta que por 2 centímetros Ah, sí, te sí. pasan a la tarifa más grande, ¿vale? O no sé cómo lo miden, porque tú le pides 20 veces que midan,
el Yo no lo proveedor de entiendo. la... Yo tampoco. O sea, el proveedor te ha medido 30 por 20 por 10, entra dentro, coge Amazon, no, son 31 por 21 Sí, por sí. 10. Y dices, ya te paso a cobrar 3, ya te paso a cobrar 5 y pico. ¿Vale? Pues ahí, cuidado con eso. O sea, yo creo que hay que Yo entender. Yo siempre dejo un margen para la voy a gente hacer que haga. comentarios, voy a hacer comentarios con eso porque yo eso lo sufrí bastante. Varios comentarios. Bueno, o sea, yo he estado midiendo con pie de rey electrónico y pasándole fotos a Amazon, es decir, a ver, que es que no sé cómo coño lo medís, pero que estoy usando con un pie de rey. Un pie de rey es como una Sí, regla, sí, pero que, vamos, lo digo pues para los que estén escuchando y no sepan. sí, sí. Vamos, que eso tiene una Más exactitud preciso que muy... eso, imposible. Y imaginaos, o sea, tenía dos variaciones. Una me la estaban metiendo correctamente y la otra no. Dices, "Amén, por favor, que son variaciones de color. A mí me ha Pero pasado. ¿cómo puede? Y nada, abriendo, o sea, pidiendo que midan cada 2 días, un día te lo miden bien. Y ya callaba. Eh, Exacto. sí, sí, Pero o luego te lo sea, pueden cambiar, ¿eh? A mí me ha pasado eso, a mí me ha pasado. Y de sí, repente sí. un día te No, lo no, cambian, entonces tienes que estar al... mensualmente una persona está revisando eso, porque eso es otra cosa, ¿sabes? Que te cambia, dices, pero a ver, ¿pero qué habéis hecho? Si es que yo no cambié mi packaging. Y sí, sí, Ya, eso, ya. tienes toda la razón, toda la razón. Eso pasa. A mí me pasó incluso de una cajita que como que ellos, o sea, se podría abrir la caja, entonces ellos como que abrían la caja para medirlo, ¿sabes? Entonces dije, no, 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 pero la caja va cerrada, o sea, si la fuerzas a abrir, vale, ok, ¿sabes? La típica caja que se abre como así, ¿sabes? Mm, Pues ellos la abrían y me la medían abierta. Y al final tuve que poner al proveedor a pegar etiquetas, ¿sabes? Fuertes para que no pudieran abrir la caja y que se midiera con la caja cerrada y apretada al máximo, ¿sabes? Y al final mm, ahí conseguí salvar ese problema, pero esto, mil y una, y Amazon supongo que sí. debe tener una máquina que va un poco tirando a lo alto siempre, porque para abajo nunca me lo han hecho, A pero mí bueno, esto es sí, una mira cosa lo de... que te digo. me han Alguna vez hecho, he dicho, esto no cuadra ni para asomo, pero bueno, oye, si entra, entra. No sé si tú llegaste a vivir que dejaban meter en pequeños y ligeros todos los productos, no los medían. Si ah, valía sí, menos de... Sí, 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 eso fue yo una es que no época. Eso vendí, no vendí menos de 11 euros de producto. 11,99. Madre mía. O sea, yo me acuerdo de una época que metía, o sea, todo lo que da igual el tamaño, ya se dieron cuenta, obviamente. Porque Claro. es que pequeños y ligeros ya no existe ahora mismo, ¿no? Como Exacto. tal. O sea, es su réplica, pero no hay que Productos enrolarlos como reducidos, ¿no? antes. Ahora, productos reducidos. Al final Eso Amazon es. cada año va viendo de dónde sacar más dinero y te va pues metiendo tarifas o viendo donde la gente se está aprovechando más de las tarifas, subiéndolo, porque al final sabe que vas a tener que seguir vendiendo y es algo que cada año para la gente que está empezando, ¿no? Cada año o cada 6 meses vas a recibir un Sí. correo de Amazon donde te va a Mm, decir, mira, estas son las nuevas tarifas y ahí mm, ponte a rezar para que no hayan cambiado nada que afecte a tu producto seriamente, ¿no? A mí me mm. afectó también bastante el tema del paneuropeo. No sé que te cobren ahora 2 euros por vender creo que es en Alemania. Primero lo pusieron en Italia y Francia y ahora lo han cambiado a Alemania o algo así. En plan, paneuropeo de países que no sale el producto del almacén, te cobran un suplemento eh, por paneuropeo. No sé si lo habrán quitado ya, pero Yo juraría sé que te lo que... cobran, yo sé que te lo cobran si son grandes. Ah, eso es, son productos grandes. Sí, 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 sí. Sí, productos Sí, grandes. sí, sí, Productos sí, grandes te sí, lo sí. cobran. No, y en el propio país también. Ahí yo, si eres, Ah, es te doy verdad, un... es verdad. El año pasado no lo cobraban en el país y luego lo Sí. pusieron ya en todos los países. Reducieron un poquito, es como que te la hacen porque dicen, te reducen un poco cada país, pero te meten el país. Entonces dices, bueno, a ver, si yo vendo mucho en No, España, eh, hay un truco, ¿vale? Lo que hago es, bueno, básicamente esto solo te afecta si el producto está enrolado en el pan europeo, que puede estarlo o no, ¿no? Entonces, el SKU, perdón. Entonces yo creo el mismo ISIN, otro SKU, y que sea esto solo en España, cerrado en todo el resto de países, y entonces el SKU ese lo pongo al precio que quiero vender, y el otro, que es el que está en pan europeo, en España está a un precio, pues 5, 7, 10 euros más arriba, de manera que no gana la buy box. Entonces yo envío a España, ese prácticamente no se vende en España, se vende en toda Europa, ese SKU, y el que vendo en España es el único que está abierto en España y me ahorro esos 2 euros con
con todas las ventas de España, porque dices, si sois unos cabrones, porque donde más vendo es en España, entonces, ¿qué hago? No vendo pan europeo y eso me funciona. Sí que es verdad que a veces me gana la Buybox 7, o sea, que está 7 euros por encima y gana la Buybox el otro, y pues bueno, pues te jodes un poco, pero normalmente gana la Buybox el más barato. Y ahí, pues es Vale, un ahorro es buena. sustancial. Sí. Es buena, es buena, es buena, es buena. Yo al final, que ese es otro tema, ¿no? El tema de tener listings que hemos comentado alguna vez, ¿no? Donde vendas a la vez FBA y FBM. Eso hay gente que le vuela la cabeza, ¿no? Porque no entiende muy bien cómo funciona. Cómo se hace, ¿no? A la hora de, vale, quiero vender en España FBM y en Europa FBA con el mismo Mm, producto. Al final eso a mm. veces da esa controversia en Amazon. ¿Cómo lo haces tú ahí? Mm, a ver, tienes varias opciones, ¿no? Pero con el mismo listing que digamos, igual, mismo async y el SKU, si quieres estar en pan europeo, es que sí o sí lo tienes que tener activo en España, pero nadie te dice el precio. Ahí entra a juego, pues, la Buybox. Lo que no sepáis lo que es la Buybox es quién gana la oferta destacada. ¿Qué es la oferta destacada? Pues el precio que te sale, ¿vale? Tú puedes competir contra ti mismo en la oferta destacada, de manera que, bueno, normalmente el precio es un factor bastante diferencial a la hora de la oferta destacada, entonces, a la hora de ganarla, perdón. Entonces, el poner un SKU, el de Europa, como digo, pues con un precio más alto y para poder hacer pan europeo y el local, lo mismo que he explicado, que he dicho antes, pero con Creas otro FBM. listing, ¿no? Creas otro listing con el mismo ASIN y otro SKU, que eso te lo permite, y lo metes como a competir. Entonces, uno va el FBM en España, que lógicamente vas ahí porque tiene mejor precio, y el otro Eso sirve para es, vender en toda Europa correcto, pues con las tarifas de Amazon FBA de pan correcto, europeo. correcto. Yo eso lo ¿Qué utilizo. sucede? Aquí hay. No es tan bonito, ¿no? Como yo lo digo. ¿Por qué? Bueno, pues, como he dicho antes, a veces que pues, te gana la Buybox el más caro, entonces no tienes por qué. O sea, que te gane la Buybox el más caro es una putada porque tu precio el que va a aparecer es el más caro, ¿vale? Eso Ya, partiendo de ahí. ya. Y la segunda, pasa poco, ¿eh? Pero pasa. Y la segunda es que hay veces que si no vendes casi nada o nada en España, te obliga a Amazon al envío, no puedes hacerlo a España, aunque hagas pan europeo, te obliga a hacerlo, por ejemplo, a Francia y demás, y te sale bastante más caro. Entonces, bueno, tiene Ya. sus pros y sus contras, ¿no? Yo lo he probado, me sale rentable, pero que no es tan bonito, ¿no? O sea, no es tan trivial como lo digo, porque a lo mejor dirá, he descubierto, gracias Jordi, he descubierto. Bueno, Ya, ya, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Porque al final estás trucando a Amazon, quieres o no, o sea, estás ya. viendo cómo lo es así. Sí, 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 Así cómo que bueno, jugar. No, yo creo que bueno, son trucos que hay que hacer, porque al final Amazon pone las reglas y tú tienes que es que es adaptarte así. como sea, ¿no? En cuanto al producto, con el proveedor, con el envío y ir Sí, un sí. poco surfeando la ola. Lo bueno de todo esto es que todos estamos en el mismo juego y todas las tarifas cambian para todo el mundo. Hay veces que no entiendo cómo la gente sigue manteniendo los precios. Yo hay veces que he pensado, bueno, subirán los precios, ¿no? Pero es que al menos los chinos, o sea, se plantan y yo no sé en qué punto juegan ellos, seguramente con márgenes más grandes, muchos son fabricantes, etcétera, pero ahí se plantan y es complicado. Yo estuve hablando estaba hablando con chinos que muy fuertes, chinos que hacen consultoría a chinos y han dicho, solo el 17% de los chinos son rentables, ¿eh? O sea, eso es muy loco, ¿eh? O sea, ¿y para qué venden? Bueno, los chinos yo no he visto a gente más luchadora y soñadora que los chinos. O sea, entonces, pues bueno, se la juegan, pues a veces ganan, a veces pierden, pero Sacrifican, ¿sabes? Piensan que en el futuro, ¿no? Porque esa es otra. O sea, yo, por ejemplo, el primer año que vendí, lógicamente, no tenía margen, ¿sabes? Pero es como que esperas posicionarte, coger reviews, ¿no? Supongo que están un mm, poco esperando ese momento en el cual digan, ya puedo reducir los costes, puedo subir un poco el precio y ahí ganaré dinero, ¿sabes? Pero de mientras van fulminando a todo el mundo que se pasa por al lado y que estamos aquí luchando y que no tenemos fábricas ni tenemos pues esa mm, capacidad y que tenemos que ganar márgenes porque si no nuestro negocio se hunde, ¿no? Entonces, literal. no hay otra, no hay otra. En cuanto a, yo creo que para acabar ya hay un tema Mm, interesante en el tema de FBA, ¿vale? ¿Tú crees que es lo mismo
cuando haces paneuropeo y vendes, por ejemplo, en Alemania y envías a España y se reparten todos los almacenes a enviar directamente a los almacenes de Alemania para hacer el paneuropeo? En cuanto a... Porque a mí me ha pasado que hay veces que me envía más tarde que mi competencia haciendo paneuropeo que mi competencia que envía a Alemania. Y entonces a ellos les sale al día siguiente y a mí me sale a los 3 días. Entonces, claro, yo no puedo trucar el algoritmo para que me envíe el stock allí. Y entonces, Correcto. hasta que no empiezan a tener ventas, hay veces que he tenido que enviar stock directamente a Alemania para pues, trucar ese algoritmo que entienda que hay ventas y envíe stock ahí directo para que se envíe al día siguiente. Pues mira, muy buena pregunta. De hecho, antes has dicho, "Buah, es que tiene un algoritmo de puta madre que tal". Pues yo te iba a decir, no estoy tan de acuerdo. ¿Por qué? Bueno, porque a mí me ha pasado, esto lo he sufrido también, ¿no? Pero es que lo peor de todo es que hemos llegado a enviar inventario a Alemania y lo ha movido los 3 días a Italia. A ver, si te lo estoy enviando a Alemania, porque lo quiero tener en Alemania, pero como tú le das la potestad de que lo pueda mover, es un poco marrón. Trucos. Ahora viene El los algoritmo, o trucos, sea, ¿no? yo me refería también a la capacidad que tienen de Sí. distribuir todo entre almacenes y que Eso de es, repente salga uno aquí, allá. Eso es brutal. eso es muy Bueno, loco, no eso es conozco muy nada loco. igual, pero lo de Alemania es verdad que ahí, a mí el algoritmo ahí no me funciona bien. Tío. Sí, hay veces que Trucos, no, trucos, que... trucos, trucos. Trucos. A mí siempre me llaman el de los trucos. Trucos, vale, pues lo mismo que antes, parecido. Tú puedes crear un SKU solamente de cada uno país o de ese país. Lo haces solo durante un tiempo, si quieres. Entonces, tú le pones el mismo nombre, por ejemplo, eh, producto 001 y lo pones barra baja de E. Es un ejemplo que cada uno puede ver lo que le dé Sí, la sí, gana. sí, sí. Vale, y ese SKU lo cierras en todos los países y solo lo dejas abierto en Alemania, de manera que no se te va a enrolar en el pan europeo, de manera que si no está enrolado en el pan europeo, no tiene potestad para moverlo entre países. Lo envías ahí y ese 100% no se va a mover de ahí. Eh, Vale. y Es ya, el bueno, mismo pues async, es el mismo async correcto, y correcto, correcto. funciona igual. Entonces, el otro que tienes async que lo tienes en el pan europeo, ¿qué haces para Sí. que subes el precio para que gane el otro la buy box? No, ¿O lo casi cierras? seguro que no es que va a ganar la buy No, box. no, O sea, no puedes cerrarlo. no puedes cerrarlo porque entonces te cierra el pan europeo. Claro, claro. Pero te va a ganar la buy box. ¿Por qué? Porque ya esté ahí. O sea, puede ser que no. Bueno, si no le subes el precio, ¿vale? Porque tiene el Es, stock, digamos, sí. el truco. Pero como tienes stock ahí y le va a llegar al cliente antes, cuando lo hemos hecho, gana la buy box. Vale. Pues Pero es bueno, muy buena. sí, en esto te ves forzado cuando, por ejemplo, yo tengo una marca de suplementos y no te permite estar en el pan europeo. Entonces, pues desgraciadamente tienes un SKU por, por país. Es un dolor de Claro. cabeza, es el mismo icing, pero no te queda otra. O sea, cuando te califica como alimento, no como complemento, estás jodido. O sea, no te saca de ahí. Es verdad, es verdad. No, a ver, son trucos que vas descubriendo, pero a mí me pasa mucho y además en España yo soy muy fuerte porque al final al enviar el stock ahí y todo es como que Amazon me tiene muy bien valorado a los vendedores Hombre, locales. seguro. No tanto, y en Alemania, si te fijas, en muchos nichos los que triunfan y los que están líderes, muchos son alemanes, seguramente pues porque envían el stock ahí, se concentran en ese país y yo pues estoy un poco haciendo esa transición porque Alemania no era el país más fuerte para mí. Estoy haciendo un poco la transición de pues, que Amazon entienda que yo también, pues, como si fuera alemán, ¿sabes? En plan, yo te Sí. voy a enviar esto que ahí, yo voy a trabajar eso de ahí, porque al final sabemos que de Europa, Alemania es el país más fuerte y Para mí tenerlo, nunca ha sido, tampoco. para mí no, yo creo que juega un poco ese papel, ¿no? De Sí, que el tema del stock y de no enviar, pues, claro, yo lo he mirado porque te puedes descargar un informe del stock que tiene Amazon en cada sí. uno de los almacenes y es que digo, es que no puede ser, encima, si le aprieto allí, pero claro, la tasa de conversión, es que entras en un bucle, porque la tasa de conversión es Entras en baja porque bucle. la gente se le envía a 3 días mientras la competencia a un día. Entonces, ¿cómo bajo eso? Bueno, pues ya voy a tirar y voy a gastar. Cuando gastas y empieza a traccionar, de repente Amazon no envía stock ahí y vuelve a pasar lo mismo. Y entras en el bucle ese que dices, bueno, ¿qué hago? ¿Me voy a vivir a Alemania? ¿Me monto un almacén ahí? ¿Les envío contenedores completos? ¿Sabes? No veo otra. En eso estamos, yo estoy trabajando en eso ahora mismo. Muy bien.
Pues bueno, yo creo que ha quedado un buen podcast. Cosas muy interesantes hemos hablado. Yo creo que sí. Nosotros nos lo pasamos bien, yo creo que también. Eh, Sí, Así que nada, pues bueno, pues nos vemos en el próximo. Y si no estáis suscritos, pues suscribiros tanto al canal, donde si lo estáis escuchando en YouTube o en Spotify, donde sea, porque vamos a seguir sacando cositas como esta. Que bueno, muchas exacto. gracias a todos. Yo creo que ha sido un podcast muy interesante. Vamos a seguir sacando temas como estos, que parece que no, pero siempre sacas alguna perlita que te pueda ayudar. Si estás viendo en Amazon, todos los que nos escuchéis, hemos sacado muchas perlas en este podcast, trucos, etcétera. Entonces, nada, muchas gracias por escucharnos, suscribiros y nos vemos en el siguiente. Un placer, Jordi. Chao, placer.